A ver, entonces. A ver. Vamos a ver. La vez pasada vimos trastornos del electrocardiograma y esas cosas bien padres, ¿no? Entonces creo que ahora hay que hablar de los dos tópicos más importantes del modular. A todo lo que tenga que ver con infarto y todo lo que tenga que ver con insuficiencia cardíaca. Tanto la fisio, como la clínica, como la farma. Tema largo, importante, y creo que involucra como, no diré que casi la mitad más o menos, del examen. Chicos, si ya lo escucharon la mayoría, los que no, pues para que sepan, toda esta semana todos los exámenes van a ser escritos, excepto el viernes. El viernes sigue siendo el examen en compu. Para que estén felices, tranquilos y expectantes de lo habitual. ¿A poco va a borrar eso? Sí. Se ve bien perrón. No, sí está bonito, no voy a negar. Me gustaría tener ese nivel de, otra vez, de poderes de dibujo. Bioquímica. Nervous system. No se le vaya a ladear para la anatomía. Pues ni modo, les echaré la culpa a ustedes. No, ni empezó. Será culpa de, no sé, El alumno de Asi Miyamoto. Ay, nuestro próximo módulo favorito. Qué bonito. Por si pensaban que cardio estaba divertido en cuanto a fisiología. Ah, sí tiene frío. Sabía que tenía que vernos esta cosa. Ok. ¿Por dónde empiezo? A ver. Todos. Ok, a ver. Sí. A ver, chicos, todas las cardiopatías isquémicas, que eso incluye infarto, comparten un dato en común, todas sin excepción. Hay obstrucción de la arteria coronaria, o arterias coronarias. Cuando hablamos de obstrucción, normalmente la causa número uno, en un 95% de los casos, es causado por ateroesclerosis. Entonces, esta aterosclerosis ya sabemos que existen varios factores de riesgo, bien padres, bien divertidos, bien geniales. ¿Sale? ¿Como cuáles? Los 5 efectos causales más comunes son hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, edad avanzada y mi favorito,
son factores de riesgo causales. O sea que si tienen alguno de esos, va a tener cardiopatía isquémica. Podríamos agregar un sexto, también muy común, que hay que quitar siempre a todos los pacientes, el famosísimo y sobrevalorado tabaquismo. ¿Sale? Todos esos factores, si los tiene el paciente, básicamente le está diciendo que va a tener sí, HAS, infarto, o sea, hipertensión, diabetes era sarcasmo. La diabetes, colesterol alto, tabaquismo, edad avanzada y ser hombre. Básicamente todos esos son factores de riesgo causales. O sea, esas son la causa de la aterosclerosis. ¿Y cuál es la causa del infarto y cualquier cardiopatía isquémica? Aterosclerosis. O sea que básicamente tener esto genera esto. Para fin práctico. ¿Vale? No tan directo, pero para fin práctico. ¿Qué dice bajo de diabetes? Hipercolesterolemia o colesterol alto para fin práctico. Hipercolesterolemia. Y ahí quede hasta. Bien. Ahora, algo que vieron, espero, en clínicas, es que según el nivel de obstrucción que haya, es el tipo de cardiopatía isquémica que tendremos. Si es parcial, que si estamos hablando mayor del 50%, estamos hablando automáticamente de angina estable. Si estamos hablando de total reversible, estamos hablando aquí de mayor al 90%, estamos refiriéndonos a angina inestable. Y o Prince Metal, que aquí traería. Y total, irreversible, estaríamos hablando más del 99% de obstrucción. Ya estamos hablando de infarto agudo al miocardio. Si se fijan, solo una de estas menciona la palabra parcial y es angina estable. Todas las demás mencionan el término total, pero va a depender la dificultad o el problema si es reversible o irreversible. ¿Ocupaba saber eso? Pues tal vez no, pero es una definición que vale la pena tener en cuenta. Nunca se sabe, si preguntan definiciones. Puede moverlo, jovencita, ¿eh? Es mío eso, puede moverlo. Cámbialo ahí para el fondo si quieren, o tírelo, no pasa nada. Ven a sacármelo de tirando. Por favor, no lo tire. Bueno. Por cierto, un paréntesis innecesario. A todos los jefes de grupo les pasé los videos de las clases que hice en línea cuando me fui a lo de Lenaro. Así que ya todos lo tienen. Tanto las de funcio, como las de clínica, como las de bio. Por si les sirve. ¿Sale? Por si quieren repasar algo. ¿Está bueno? Básicamente son temas importantes y focales, o temas de relleno como fiebre reumática, por ejemplo. Tema relleno. Pero bueno, quería hacer un paréntesis al respecto. Reversible es mayor a 90, pero menor a 99. Sí, básicamente. Pero, como es total, en algún momento va a volverse de 99 o 100. Pero como se revierte, normalmente el paciente siempre está en 90%. Ya los irreversibles es porque literalmente está obstruido. Solamente que aquí en medicina, acuérdense que el término 100% no existe. Por eso no pongo 100. ¿Sale? No sé, medicina. Cosas de medicina. Ahora, curiosamente, el hecho de tenerlo de esta manera también define la clínica de cada infarto. Y ese es el máximo tic para fin de examen. Todos van a tener algo en común. Todos, sin excepción. Vamos a tener todas las características de un dolor precordial. Dolor precordial, dolor precordial,
ya son expertos en semiología, creo que todos ya saben cómo se define un dolor precordial, que lo vamos a poner de este lado. ¿Cuál es dolor? Dolor opresivo. ¿En dónde? Ajá. Que se irradia a brazo izquierdo, dorsal izquierdo, cuello, apistador de espalda y mandíbula. Y que se exacerba al esfuerzo y mitiga al reposo o con nitratos. Esa definición, chicos, es sumamente relevante, importantísima, muy importante que así de memoria se la sepan. Nunca se sabe cuántas definiciones podrían venir en el modular. Un día me va a quedar un tic nervioso por eso, ¿eh? Estoy seguro. Es más, si un día me diera parálisis facial de estrés, ojalá me quede en modo guiño para que sea más irónico la parálisis, la neta. A mí me daría gracias, sinceramente, pero bueno. Bueno. Entonces quedamos que todas las cardiopatías isquémicas o infartos, todos van a tener dolor pericordial. El detalle es que el hecho de que sea parcial, total reversible o irreversible, define el tiempo del dolor. Si esta se revierte a veces hasta por sí sola o dura un poquito tiempo, ese es el tiempo del dolor precordial. Menos de 15 minutos, siendo un promedio aproximado entre 5 y 10 minutos. Al ser total, pero reversible, el tiempo aquí aumenta. Mayor a 15 minutos, siendo un promedio entre 30 a 60 minutos. ¿Sale? Y el otro, que es lo que nos sospecha de que no se va a revertir bajo ninguna circunstancia, o sea, el del infarto, es cuando tengamos un dolor de más de 120 minutos. ¿Cuántas horas? Tienen un promedio de 60 hasta 90 minutos habitualmente. ¿Sale? Pero puede durar más, 2 horas habitualmente. ¿Sale? Esa sería nuestra primera gran diferencia. Si el caso empieza, paciente tiene dolor torácico opresivo muy intenso que le duró 5 minutos y dice que se va a morir, ¿qué tiene? Angina estable, así es simple y así es fácil. Pero doctor, ¿así se hace el diagnóstico? No. Eso que acaban de decir es un presuntivo, sospecha, no les consta. Entonces vamos con el segundo punto. Todas las cardiopatías isquémicas, o más bien, otra de las preguntas mágicas de examen, es el diagnóstico sindromático por excelencia de este tema. Síndrome coronario agudo. ¿Que cómo se define? Vamos a escribir. Como el conjunto de 2, de 3 criterios. ¿Cuáles son? 1, dolor precordial. 2, electropatológico. Que esto entendemos como electropatológico aquel que tiene alteraciones en ST o T en diferentes caras. Y el más importante y la razón de por qué dejé dividido esta parte, enzimas cardíacas. Aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir. Las enzimas cardíacas que ustedes tienen que tomar en cuenta, las vamos a poner de más específicas a menos específicas. No que es la primera, las voy a poner de más específica
a menos inespecífica. Que son 1, troponina. Y, para ser exacto. Luego, troponina, T de Troya. Luego, CPK, MB. Luego, CPK, total. Luego, mioglobina. Luego, LDH. Y, como fun fact del día, péptido natriurético. Entonces, la más específica, la más cardioespecífica, es la dichosa troponina I. Como la mejor canción de Kendrick Lamar de su disco People with the Butterfly. Gran canción, la neta. Esa es la mejor canción. Y el que diga lo contrario está reprobado el cargo. Pero solo de ese disco aclaré. Solo de ese disco. Sí, ya sé que All Right también está chida y no sé, pero no me importa. Esa es la mejor. Ay. ¿Qué dice el paréntesis Gran canción. del electrocardiograma? Sí, alteraciones, alt, en ST y onda T. ¿Sale? Alt es de alteración, chicos. Es una abreviatura. Luego T de Ted Bundy. Irónicamente lo interpretó el mismo actor. O sea, Zac Efron, en la película esa malísima de Ted Bundy. Pero como me entretuvo, no lo voy a negar. Porque no le creía que fuera Ted Bundy. Más bien era como que era Troy Bolton haciendo cosplay de Ted Bundy. Y estaba filmando una película mala. Luego la famosísima CPKMB, que esa es la porción cardíaca. CPK total, mioglobina, que ese es el componente principal proteico de las fibras miocárdicas. LDH, creo que todos lo conocen por ser la enzima necesaria para el famosísimo ciclo de Cori. Y finalmente el péptido natriurético, que como recordarán, no es solamente de infarto, también lo vimos para insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Y ya. Eso es todo. Ahora, doctor, ¿qué nos podría preguntar las enzimas cardíacas que tuvo la delicadeza de ponerlo de esa manera? Ya pregunté la primera. Y ahora ahí va la segunda. ¿Cuál es la primera en elevarse? Chale. Pues no. Mioglobina es la primera en elevarse. Y luego, y ahora sí, puede ser CPK si quiere. Esa sería la segunda. La más cardioespecífica es troponina 1, I. Segunda. Y la última en elevarse es la LDH. Estos datitos nada más son como fun facts, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Puros fun facts. Una pregunta teórica ahí, sabrosita, para que de los 90 reactivos posibles que van a venir en el modular, se sepa el 89 y este es del 90. ¿Cuál dijo, doctor, que era la segunda en elevarse, perdón? En la CPK. CPK. MB. CPK. Esa sería la segunda en elevarse. Porque la primera enzima en elevarse de todos los que están ahí es mioglobina. ¿Y la última? LDH. LDH. Pero aún así la LDH se va a elevar aún en la parcial. Sí. De hecho, eso es lo malo de a lo que voy. Allá voy. Ahorita solo puse las enzimas. No dijimos cuáles se elevan ni nada. Solo dijimos cuáles son. Pero para allá voy. No coman ansias. No coman ansias. Ya se cayó el teléfono. Va a haber ahí un break de que vieron la mochila arena rosa antes de seguir. Es que es rosita púrpura. Y eso me vino a los backyardigans. Tienen que buscar arena rosa. ¿Arena rosa? Arena rosa. Arena rosa. Y ahí va de nuevo. Bueno. Eso obviamente son fun facts, chicos. ¿Por qué puse también todo esto? Dijimos que el síndrome coronario lo vamos a tener si tenemos 2 de los 3 criterios. Entonces, si yo les pongo en un examen, paciente tiene dolor de 2 horas de evolución y electropatológico, y hasta ahí. ¿Tiene infarto o síndrome coronario? Síndrome coronario. Exacto. Pero doctor, si tiene supradesnivel del ST, dolor de 2 horas, ¿no es de infarto? No. No, porque no les consta aún cómo están las enzimas.
que es ahorita lo que vamos a ver acá de este lado del diagnóstico. Entonces tengan mucho cuidado porque esa pregunta, eso sí soy muy fan de preguntar, independientemente de la dificultad o facilidad o lo que sea del examen, siempre me gusta preguntar si es síndrome coronario o es infarto. Tengan mucho cuidado porque lo pongo así metódicamente, infarto con elevación y síndrome coronario con elevación. Metódicamente lo pregunto así. ¿Vienen Entonces, los valores normales de las enzimas ahí? Sí. Pero ahí se refiere a que, o sea, esos 2 de 3 puede incluir las enzimas o no. Así es. ¿Qué tal si les pusiera al revés? Llega un paciente con dolor precordial, enzimas patológicas, pero aún no tienen el electro. Es síndrome coronario. Puede ser angina inestable, ¿eh? ¿Pero les consta? No nos consta, porque aún no tenemos él. O sea que si se fijan, en un síndrome coronario es la ausencia. O sea, no tenemos uno de los estudios y los otros dos ya nos salió positivo. Ahora, ¿por qué tenemos que basarnos mucho en el síndrome coronario? Porque irá al doctor. Pues técnicamente la angina inestable y los infartos son un tipo de síndrome coronario. Son, ¿no? Pues sí son, tienen 2 de 3 o los 3, ¿no? Pero ahí les va una curiosidad. ¿Qué tal si les pongo un señor de 70 años que llega por gastritis? Así, dolor ardoroso que sufre que va en regurgitación, le hacen electro, sale patológico y tiene enzimas patológicas. ¿Tiene gastritis o síndrome coronario? Exactamente. Entonces, ese dolor que no es de precordial tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama ese nombre? Dije que era un dolor de gastritis. Hay una palabra bien práctica y bien chafa, es que hasta como irónico. Si este es el dolor típico, el otro es el dolor Atípico. Para eso tenemos en cuenta los criterios del síndrome coronario. Para que cuando nos llegue un dolor atípico, pero con lo demás patológico, pues ¿qué es? No es gastritis, es síndrome coronario agudo. ¿Sale? Eso pasa mucho en los mayores de 60 años. ¿Está bueno? Pero bueno, eso fue un fun fact, a lo mejor, ¿quién sabe? Tal vez viene la definición de dolor atípico. Nunca se sabe, como son diferentes exámenes, nunca sabe quién le va a tocar quién. Ups, creo que de eso no debía haberlo dicho en voz alta. Entonces, dolor atípico Lo podríamos relacionar que son todas aquellas características no clásicas del dolor precordial, pero que representan a un síndrome coronario. Y ya teniendo los 3 de 3 criterios, ya no sería el síndrome. Pues ya no Sería sé, el infarto. sería un infarto. Que es para donde voy. Ahora, ya sabemos qué define un síndrome coronario. Ahora, ¿qué define una angina estable, inestable y el infarto? Le dijimos, uno, el dolor. El segundo criterio de la angina estable es que tiene enzimas cardíacas. Vamos a poner mi palabra favorita. Normales entre comillas. ¿Por qué normales entre comillas? Porque a veces hay elevación de la LDH y o del péptido natriurético. Ahora, así es. Chicos, el LDH y el péptido natriurético, ¿son enzimas cardíacas? Sí, pero son las más específicas. No, por eso no nos significan nada, por eso están técnicamente normales, denoten las comillas. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Y el otro que nos falta es el electrocardiograma. También tenemos un electrocardiograma, entre comillas, normal. Al reposo, porque entonces ya sabrán a dónde voy. Espero. ¿Cuál? Con la prueba de esfuerzo. Cuando hablo que es normal, sobre todo si alguien vio el video o leyó el libro, dice que algunos electrocardiogramas de esta angina tienen D3 con ST en infradesnivel o datos de arritmias. A ver chicos, ese D3, solo D3
cara es de 3? Ninguna. La cara de 2, de 3, ABF, ahora sí es la cara inferior. Pero de 3 solo, ¿es una cara? Entonces no significa nada. Puede ser sugestivo, pero no significa que es una cara. ¿Capiche? Por eso viene la palabra normal, entre comillas. Entonces sería solamente entonces sería solamente la derivada. La pura derivada, nada más. Ahora sí, ¿qué pasó? D3 con ST en infradesnivel o datos de arritmia. Digamos que llega el paciente con ese dolor de 10 minutos y le hacen un electro y sale bloqueo AB. El bloqueo AB es criterio de electropatológico para infarto. No, tiene nada que ver. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí? Llega dolor de 15 minutos y fibrilación auricular. Entonces, si nos pregunta qué cara está afectada, pero nos dice ¿De 3? de una sola ferroviaria, ¿es ninguna? Es ninguna. Es ninguna. ¿Vale? Esa puede ser una pregunta trampa. Lo bueno es que solo viene un caso de esa, con esa pregunta trampa. ¿Cuál sería la Ok. Voy a repetir como dije el contexto, ¿va? Les puse. Sí, don't worry. Dije, el contexto que dije fue, les pongo un caso con dolor de 15 minutos y solamente tiene D3 afectada. Digamos hasta con onda T invertida. Y te pregunto, con esa D3 nada más, ¿qué cara está afectada? Ninguna. Esa es la pregunta. ¿Vale? Es esa nada más. No pasa nada. Mejor recalcarlo porque a la pregunta me confunde. Más vale que mejor lo recalquemos. ¿Vale? ¿Otra vez de qué? El otro que puse de ejemplo, chicos, fue dolor precordial de 15 minutos y datos de bloqueo AB. ¿El bloqueo AB es dato de electro para síndrome coronario? No. Claro que no. ¿Está bueno? Ahora, vuelvo a preguntarles. ¿Tiene dolor precordial? Un criterio de síndrome coronario. Tiene enzimas normales y tiene electro normal. ¿El angina estable cumple con el síndrome coronario? No. Tiene 1 y 2 negativos. 1 y 2 negativos. ¿Tiene síndrome coronario el angina estable? No. Entonces quiere decir que si un caso yo les pongo y sale síndrome coronario, claramente ya no puede ser angina estable el diagnóstico. Ya lo descartaron automáticamente. ¿Está bueno? ¿Cuál era el único positivo? Las enzimas. No, el dolor. El dolor. Así es. ¿Está bueno? Así aunque tenga 2. No. Si tiene 2, pues ya no aplica. Sí, si tiene 2, pues ya no aplica angina estable. Ya estaríamos hablando de una inestable o su primo hermano malévolo, Prince-Menda. ¿Sale? De hecho, para ahorita los que están terminando de ver los temas de enfermedad vascular, solo para hacer la maldad, este es un padecimiento crónico. Este es un padecimiento subagudo o por vasoespasmo. Y pues el nombre de este ya lo dice todo, ¿no? Agudo. Si alguien nota algo raro, pues son la misma clasificación para enfermedad arterial periférica. Oclusión aguda, enfermedad de la hamburguesa y Raynaud. Burger. ¿Vale? Las enfermedades arteriales periféricas se clasifican exactamente igual y tienen el mismo concepto que acabo de poner. Parcial, total reversible, irreversible. ¿Qué dice debajo de su laburo? De subagudo. Vasoespasmo. Vasoespasmo. El vasoespasmo es el de Prince-Menda. Y en el de periféricas, Raynaud. Efectivamente. Eso lo vamos a ver mañana. Guiño. Ahora, ahorita Armando ya nos dijo, y eso es una pregunta muy importante de examen. Muy importante, no poquito. Muy importante. El gold standard para confirmar angina estable es la famosísima y sobrevalorada prueba de esfuerzo. También llamada ergometría.
es normal, pero al esfuerzo, ahora sí salen todos los datos de infarto. ¿Sale? Ergometría o prueba de esfuerzo. Ese es el gold standard para confirmar ¿el qué? Aquí no está bien. Exactamente. Ahorita a la vuelta pongo los tratamientos. Ahorita vamos a hablar puro diagnóstico. ¿Sale? No, de hecho va a tener los datos del electropatológico. Puede haber onda P, pero lo más importante es que en la ergometría o en la prueba de esfuerzo aparezcan estos datos. La alteración en el ST y onda T afectada. ¿Sale? Pero solamente en la prueba de esfuerzo. Un pequeño preview o recordatorio, chicos. Ya les había puesto las caras. Acuérdense que la inferior... Ay, no vamos a estar bien chiquitos. Bueno, lo que alcance. La inferior era D2, D3 y ABF. La anterior, B3, B4, septal, B1 y B2. Y lateral, pues depende, ¿no? Puede ser D1 y ABL para la alta y para la baja B5 y B6. Entonces, chicos, ¿por qué son importantes las caras? Porque esto es jugar literalmente al par. Si yo tengo B5 y B6 con infradesnivel del ST, ¿qué tenemos? Primero, el ST, ¿qué refleja? ¿Lesión o isquemia? Una lesión. Lesión. ¿Qué cara es la afectada? Lateral baja. Entonces tiene una lesión en la cara lateral baja. ¿Sale? Ahora ahí les va otra. Digamos que tengo onda T picuda en B1 y en B4. ¿Qué cara es? Solo dije B1 y B4. Y B4. Ninguna. ¿Tiene isquemia? No. Bueno, no tiene isquemia aguda, pero no nos vamos a meter en ese piquis ahorita, ya en este punto del previo al examen. Pero bien me la puede decir, me puede poner el de 12, ¿no? Derivaciones. Y que yo lo vea. Sí, Es que para que sean isquemias y lesión tienen que ir al par, ¿no? exactamente. Eso es lo importante. Por eso les pongo las caras, porque esos chicos se lo tienen que aprender de memoria. No tienen opción. Y sí viene en el examen un electro de las 12 derivaciones y tienen que buscar el patrón. Pero solo viene un caso así. Los demás viene la interpretación directa. Paciente presenta ST con infradesnivel en B1, B2, B3 y B4. O sea, textual, sin interpretar. Solo tienen que saber qué significa. ¿Tienes saber que solo lo vas a poner en la cara o más sabes? O sea, si les pongo el electro completo, pues lo tienen que interpretar todo completo, ustedes. Ah, ok, ok. Y si lo pongo textual, pues solo hay que identificar qué cara es, sin tener que leer nada. Bueno, sin tener que interpretar nada. Solo saber. Agudo y crónico. ¿Eh? Tenemos es agudo o crónico. Ah, de eso ya no. Eso ya no. Ahora, ¿todo bien hasta aquí? Dijo que siempre vienen en pares sea lesión isquemia. Ajá, lesión isquemia para decir que es un electropatológico de infarto o de isquemia o lo que sea. ¿Está bueno? En la única que va a ser de 3 es en la de la Aquí no está. lateral, perdón, que es de... ¿Otra vez cómo? No, la que era de 2, de 3 y ABF. Es la Pues única que va a imagino que en venir. dos derivaciones. Ah, sí que van a ser 3, así es la inferior. Ajá. Pregúntale. Sí, aquí está. Es la única que viene en trío. O sea, quiere decir que hay una derivada que ignoraron. A ver. O sea, prefirió ABF unirse a D2 y D3 que unirse a ABR. Es que le genera aberración. Dice, guácala, está en negativo. No me puedo juntar con ese vato. Está raro. ¿Él nunca ha entrenado? Para infartos no. Para infartos no. ¿Está bueno? Y si está positivo, Está mal hecho el electro. Para fin práctico hoy. Para fines de examen ahorita está mal hecho ese electro. ¿Y el que me entraba como dato de síndrome coronario cuál era? Era el ABR. A ver. Era el ABR. había uno que decía que tenía una enfermedad que era...
dextrocardia. Sí, es dextrocardia. Y el otro era un sarcasmo para decir que estaba mal hecho. Era una broma. Lo de la transfusión de grandes cables o de grandes vasos, es muy raro que eso lo guíe realmente. Para fines prácticos de examen no existe. No existe. No existe. ¿Sale? Si está ABR positivo es que está mal hecho el electrolita para fin práctico. Ya en un futuro podrán ver si es una dextrocardia, pero es muy raro, que por electro lo vean. Ahora, ¿eso fue angina? Estable. ¿Qué pasa con angina inestable? En angina inestable o Prince metal tenemos un problema. El primer dato es que puede haber enzimas cardíacas de nueva cuenta, ¿me las comillas? Normales. Sin embargo, aquí sí tenemos un problema, porque no solo hay LDH o péptido natriurético auricular elevado, a veces hay troponina T aumentada, pero solo 0.1 más del valor normal. O sea, haz de cuenta que si lo normal es 0.5, y ahí se los pongo 0.5 y sale 0.6, ¡ah, está elevada! O sea, sí, pero no. Tal vez el término más correcto a esto, a lo mejor para que les ayude y lo recuerden a los químicos, es normoalta. Normoalta. ¿Sale? Ahí cercano a lo alto. ¿Está bueno? Pero bueno, esencialmente tiene enzimas normales. Y el otro... Uno de 0.1, ¿no? Ajá, solo 0.1 más de lo normal. Y el otro, pues es el electro. Aquí sí hay electro patológico. Normalmente el electropatológico es importante que siempre recuerden que debe de haber ST con infradesnivel. $50 al 70% de los casos. O sea que por probabilidad, si ustedes se topan un electro que tiene puros infradesniveles del ST, básicamente les están gritando que tiene angina Inestable. inestable, y más si tiene enzimas normales. ¿Sale? Literalmente puede haber un caso así. Paciente llega a urgencias con dolor intenso. Ups. Ustedes no deben que ver eso, porque ahorita ando en mi periodo más piromaníaco, así que no deben de ver eso. Ustedes no vieron nada de eso. Piromaníaco. Si llega un paciente, así, paciente llega a urgencias, dolor intenso, les pongo que el electro tiene infradesnivel del ST de B1 a B6 y enzimas normales, diagnóstico. Así hacemos. Inestable. Ahora, mismo caso. Paciente lleva 1 hora con dolor, tiene enzimas normales, tiene electropatológico, así a secas bien chavo, y es consumidor de cocaína. ¿Ya se fijaron? Todo el mismo caso, nomás cambió la causa. O otro mejor, es un paciente masculino, digamos que tiene 30 años, está en examen modular de cardiovascular y empieza con dolor intenso, enzimas normales, electropatológico, y dice que ha estado muy estresado. Meta. ¿Sale? Otro, es un paciente de 20 años, practica deportes, le gusta jugar mucho fútbol siempre, todos los días, y un día antes del modular se tomó 4 Four Locos y 4 Monsters para poderse desvelar. Y empieza con dolor intenso, electropatológico, enzimas normales. Prince metal. ¿Sale? ¿Qué causa que podía ser inestable? ¿Por qué? Porque varían en las causas. Es que lo acabo de decir. Ajá, pero de inestable específicamente. Es que lo acabo de decir. ¿Se fijaron que mencioné cocaína, estrés, bebidas energéticas? Todas esas son de Prince. Si tienen los factores de riesgo normales, es hipertenso, diabético, tabaquismo, entonces es inestable.
O sea, angina inestable es una patología normal de cardiopatía isquémica. ¿Tabaquismo puede ser una cosa o...? Es que el tabaquismo es factor de riesgo. Pero no es lo mismo decir, paciente fuma a diario un cigarro a paciente se acabó 3 cajetillas antes de ir a hacer examen. No es lo mismo, ¿verdad? No, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces, chicos, recuerden que angina inestable es un tipo de cardiopatía isquémica con los factores de riesgo conocidos iguales que todos. Pero Prinzmetal, aunque tenga factores de riesgo, siempre es causado por una causa que no tiene nada que ver o directamente relacionada con los factores de riesgo cardiovasculares, la cual ya les dije los 3 factores: estrés, uso de drogas, bebidas energéticas, y el cuarto, a veces me gusta poner esa porque está divertido, secundarios a cirugía. Tiene una cirugía mayor, gravísima, así bien poderosa, bien loca, y ¡pum! Dolor precordial con electropatológico, enzimas normales. O sea que va a ser lo mismo, solamente que te metes en riesgo cardiovascular. Vascular, por decirlo de esa manera. Así es. Viene solo escrito. Así es. Siempre viene escrito la causa. Y siempre viene una causa así como que, ok, esto no tiene nada que ver directamente con los riesgos cardiovasculares. Pero no ponen el electro. No. Siempre mejor pregunta para la teoría. O sea, podría. Por ejemplo, en un examen parcial, es broma porque ya pasó eso. Pero si hubiera habido un examen final y alguien necesitara hacer un examen final, tal vez venga un Prinzmetal con electro. Maxi Guiño. Si alguien necesitara hacer examen final, solo lo diría ahí al aire. ¿Y eso cómo lo pueden decir? No, pues igual. Tiene un electro patológico, enzimas normales, dolor precordial, pero hay que buscar la causa. Exactamente. Sí. Exactamente. Los factores que tú acumulando todo este tiempo. Ahora sí. Entonces, con eso en cuenta, vamos a dejar la frase mágica para inestable y Prinzmetal aquí. Entonces, inestable, mande. Ahí lo voy a poner aquí. Entonces, inestable es las causas de riesgo cardiovascular, o sea, lo normal. Y Prinzmetal, un detonante. ¿Qué cuáles son? Drogas. Sí, que son drogas, bebidas, Vamos. estrés, quirúrgico. Pues si no, cirugía. pues sí las 3. ¿Sale? Pero esencialmente inestables son causas de riesgo cardiovascular e Prinzmetal un detonante. Drogas. Ay, drogas y más drogas. Inestable. Vaya. Podría preguntar para qué sirve Timmy Kilibikimbal, pero nada más. O sea, ¿qué es? Ahora nomás por eso lo voy a preguntar. Yo sé que sí lo vieron en clínicas. Sí. Bueno, viene mi video, revísenlo. Es broma. Chicos, el riesgo Timmy o Kilibikimbal es para saber si ese infarto va a pasar a insuficiencia cardíaca aguda, para bien práctico. Es el riesgo para saber si ese infarto va a volverse insuficiencia cardíaca aguda, para fin práctico. Ese es el TIMIS, o Kilibikimbal. ¿No? ¿Cuál es el Kilibikimbal? Va a dar síntomas como una angina inestable. No es esas cosas, es algo que se puede tomar por eso. Sí. Así es. O sea, para fin práctico es una angina inestable causada por esas cosas. ¿Vale? Por eso está en la misma clasificación, para fin práctico. Ahora, es broma, nomás, no es broma. Pero si alguien tuviera que hacer extra, no es madera, pero como madera. Yo, si fuera ustedes, sí buscaría que es Kilibikimbal.
Kilip, Kimball. Si fueran a hacer. No, pues no, para el extra. Para el extra, tenemos mucha maldad. Ajá. Creo que es al revés. Más bien creo que el Timmy nos sirve para eso. Porque el Kilip hablaba de lo de los síntomas de insuficiencia cardíaca, si empezaba con edema, miembros inferiores, disnea, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Ah, entonces sí es lo que te digo, es por insuficiencia cardíaca. Ya por eso me lo confirmaste. Sí, es el riesgo de muerte, pero porque hay insuficiencia cardíaca. Y en este, solamente para saber si se va a pasar una... Ajá, pues sí, pero igual funciona para lo mismo, porque es el riesgo de muerte. Estamos intentando averiguar cómo se escribe Kili y Nunca han ido a comer comida coreana. ¿Cómo no van a saber cómo se escribe Kimball? Kilip Kimball. Kilip Kimball. Y el otro es el Timmy. Literalmente Timmy. Son dos clasificaciones distintas. Pero básicamente evalúan lo mismo. Para fin práctico. Kilip Kimball. Pero vuelvo a repetir, chicos. Aunque lo preguntaran en un, no sé, en un extra, por ejemplo, no les pondría, ¿qué tipo de Kilip y Kimball tiene ese paciente? No pondría eso. Tranquilos. Para eso está sexto semestre. Sí. Es que tengo que preguntar todo el temario. ¿Cuántas preguntas son? Como 100 preguntas más o menos. Más back de root. Más back de root. Es que ahí estoy obligado. Tengo que poner todo el temario. En contra de mi voluntad. Así miren. Bueno. Eso es entonces al final, ¿qué onda? Dime que no me borraste lo del No. No sería capaz de borrar eso. Jamás me atrevería a borrar la imagen. ¿Por qué no le diste la vuelta al pizarrón? Es que lo voy a ocupar en un lado de todos modos. Fuimos nosotros. Yo no le hago la broma, yo le voy a pasar a mis auditores. Ellos fueron los que me dijeron que me montaran algo ahí. No. Nada más lo borro cuando termines. Eso sí lo hago. Para decirle a ver, te voy a poner acá. Ni modo. ¿Qué? Bueno. Infarto. Entonces el infarto. El infarto. Las enzimas cardíacas. ¿Cómo van a estar? Ahora sí. ¿Cuáles? He ahí la pregunta, chicos. ¿Cuáles? Infarto. Entonces, chicos, si las troponinas se elevan y tenemos LDH elevada y tenemos CPK, hemoglobina, pues ya nos queda más que claro que es infarto. Porque hasta el momento, ¿han visto que las otras se elevan las enzimas? Pues no, entonces esta es la única. Ahora, aquí tenemos la primera vertiente, chicos. El electro, aquí sí tenemos que tener cuidado. Porque el electro se divide en dos. Con supradesnivel y sin supradesnivel. Pero al final del día es electro. Electro patológico. Exactamente. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque esto sí va a cambiar el tratamiento. Si ustedes recuerdan, el tratamiento con elevación del ST, ¿qué va a tener? No, sí, pero hay un fármaco, un grupo de fármacos que es exclusivo de la elevación del ST.
¿Alguien ya lo dijo? Ese mero. ¿Más? ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, ¿dónde te vi todo eso? Ya. No. Ven a poner. ¿Aspirina? Bueno, no era ese el nombre, pero cateterismo. Lo voy a poner como cateterismo. Ok. Ahora. Del otro lado, aquí viene la pregunta. ¿Es un infarto? Sí. Acá se agregan los fibrinolyticos y el cateterismo. Pero ¿a poco es el único tratamiento que vamos a dar? No. Tenemos que agregar también los anticoagulantes, los antitrombóticos, los bueno, este lo escribo acá también. Fibrinolíticos y cateterismo. No, dime. Aparte de dar lo que es el infarto agudo, Sí. se le van a dar los que son los para disminuir el riesgo. Ok, vamos a... Lo voy a escribir atrás. Bien. Ay, qué raro. Para no perder la noción de esto. Chévere. Ven. Significa que cada nada más quiero que lo recorramos un espacio. Ahí está. Para que no choque la Turbomex. Y ahora sí, tiramos. Y ahí está. Para eso lo quería hacer. Ahora sí. Ahí les va. Gracias, joven. Ahí les va. El tratamiento va a cambiar según el tipo de padecimiento que tengamos. Así que, en la angina estable, el tratamiento casi es el mismo sin importar cuál es. ¿Cuáles son? ¿Perdón? Es antiagregantes, plaquetarios. ¿Cuál otro tenemos? Nitratos y estatinas. Entonces, ahora, ¿por qué solo damos eso en la angina estable? Que de hecho ese es el punto por el que quería ver el tratamiento por separado. ¿De qué nos sirve estar dando estos tres grupos de fármacos? Ok, ese sería uno. ¿Y cuál de esos quita el dolor, técnicamente hablando? ¿Por qué? Si ustedes recuerdan los nitratos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Aumentar el GMP. Exacto. Y si aumentamos el GMP cíclico, ¿sí? Va a haber vasodilatación Exactamente. Esto va a disminuir el calcio. Si disminuye el calcio intracelular, esto va a generar vasodilatación. Ahora, ¿qué hacen las estatinas? Bueno, aquí de hecho tengo que agregar que es por guanidil. Eso le toman foto ahorita antes de que lo borre otra vez. Porque no se va a alcanzar de leer. Las estatinas inhiben la HMG, coenzima A, reductasa. Esto va a disminuir los niveles de mevalonato y el mevalonato disminuye por consecuente los niveles de colesterol. Aquí viene la pregunta. Si los nitratos generan vasodilatación, ¿por qué quitan el dolor? ¿Qué estamos quitando realmente? ¿Cuál es la causa? La isquemia. Entonces quitamos el dolor. ¿Por qué? Porque al vasodilatar aumentamos el flujo sanguíneo. Y si aumentamos el flujo sanguíneo, esto
genera mayor oxígeno, más oxígeno, quita la hipoxia. Si no hay hipoxia, ya no hay lesión. Y si no hay lesión, ya no hay dolor. Sí, muy largo todo el contexto, ¿no? Pero bueno, entendieron el punto. De este lado, esto del colesterol bajo, ¿qué va a provocar? Que entonces la placa de ateroma disminuya. Y entonces si no aumenta la placa de ateroma, ¿qué le pasa al flujo sanguíneo indirectamente? Va a aumentar el flujo sanguíneo y entonces esto va a provocar que haya menos hipoxia. Sin embargo, este proceso de que disminuye la placa de ateroma pues no es agudo. Ese es la gran diferencia entre el nitrato y las estatinas. Exactamente, porque estos cambios son agudos contra Crónico. crónicos. Pero al final del día de todos modos sirve para lo mismo, es parte del mismo tratamiento. Finalmente, los antiagregantes plaquetarios que inhiben. Al inhibir la COX-1 o 2, disminuyen la tromboxanos A2. Y esto evita pues, la agregación plaquetaria, o sea, no hay trombos. Y si no hay trombos, ¿qué le pasa a la placa de ateroma? También disminuye. Entonces, si se fijan, esto está generando el mismo principio. Menos hipoxia, aumenta el flujo, y esto al final del día va a generar que haya menos dolor. Ahora, ahí les viene una pregunta genialísima, padricísimas, y nada relacionado con otro tema de fisio. A ver, tenemos un caso de gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Volumen sistólico expulsado Por minuto. en un minuto. Y sí, bien dijeron todos, chicos. Frecuencia cardíaca por Volumen sistólico. volumen sistólico. Esas serían las dos determinantes. Pero he ahí la pregunta. Y a su vez este volumen sistólico, ¿quién lo favorece? Hay varios factores que lo van a favorecer, chicos. Muchos, pero los más comunes son precarga, poscarga y la contractibilidad. Exactamente. Y a su vez, la precarga lo define otro factor, que es el retorno venoso. La poscarga lo define las resistencias periféricas. Y la contractibilidad, la longitud. ¿Cómo se llama? Estiramiento. Ajá, y estiramiento. No era la palabra que quería, pero sí, vamos a decir estiramiento. Resistencia. Creo que es la resistencia. Bueno, estiramiento le vamos a poner de la fibra. Que esto siga con una ley. Ley de Frank Starling. Bueno. ¿Qué es lo que afecta a la precarga? La resistencia Retorno venoso. retorno venoso. Iba a decir resistencias periféricas. Retorno venoso. Mejor. En la poscarga. Sería para la poscarga. Aunque, como dato curioso, técnicamente hablando, la contractibilidad también afecta a la poscarga. Porque si no tiene potencia para contraerse el corazón, pues no puede haber poscarga. Tiene sentido, ¿no? Entonces, con eso en cuenta, chicos, un paciente con infarto que está contraído, pero no se relaja, ¿sí? ¿Qué le pasa al gasto cardíaco? Piénsenlo. Miren, escuchen cuando se escuchen. Hay un paciente con infarto. Está contraído, pero no relajado.
y no sale de la contracción. ¿Cómo está el gasto? Bajo. Porque si solo se contrae una vez y así se queda, ¿podrá volver a tener precarga? No. ¿Podrá enviar sangre si solo está contraído? Entonces, si no hay precarga y no hay poscarga, ¿qué le pasa al volumen sistólico? Disminuye. Entonces, por culpa de un infarto, el volumen sistólico va a disminuir. Entonces, el paciente, ¿cómo va a estar automáticamente para compensar ese gasto? Con la frecuencia cardíaca. Taquicardia. Ok, lo vamos a explicar de este lado. Ok, ahorita van a entender que estoy explicando este ejercicio para poder entender los fármacos. Que para allá voy. Entonces, si un paciente está en isquemia, esto va a generar aumento de la contracción o sostenibilidad de la contracción sin relajación, lo que conocemos mejor como disminución. Si esto sucede, la precarga automáticamente va a estar disminuida. Pero si nunca se puede relajar, la poscarga también disminuye. Si ambas disminuyen, el volumen sistólico automáticamente baja. Y si esto sucede, el gasto cardíaco baja. Y entonces, ¿qué hace para compensar ese corazón? Para compensar, aumenta la frecuencia cardíaca, lo cual técnicamente esto ya lo había generado. El tener más contracción favorece que haya más frecuencia. Entonces, ahora sí, con eso en cuenta tenemos volumen sistólico bajo, pero frecuencia cardíaca elevada. Si uno sube y el otro baja, técnicamente el gasto se mantiene. Esa es la razón del Kilibi-Kimball o del TIMI. Porque ¿qué creen que le va a empezar a pasar a la frecuencia cardíaca? Tarde que temprano también va a empezar a disminuir. Exactamente. ¿Sale? Tarde que temprano va a disminuir. Y pues nada más. ¿Ven? Está bien fácil. Fácil. Ahora, ¿por qué hablé de todo esto? Fácil, chicos. Si nosotros quitamos la isquemia, automáticamente vamos a favorecer que el corazón tenga menos contracción y haya menos, y haya más. Eso va a favorecer que haya más precarga, más descarga y por ende mayor. Y esto ayuda a disminuir la frecuencia. Lo que va a favorecer que el gasto se mantenga sin hacer tanto esfuerzo. ¿Qué tal si existiera un fármaco, chicos, que provocara este efecto para que nunca vuelva a entrar en isquemia? Sí, ¿verdad? Pues estos también son un grupo de fármacos. Los antiisquémicos, o también llamados típicamente como los antianginosos. Los antianginosos son tres familias: nitratos, beta bloqueadores y calcioantagonistas. Cada uno tiene una función distinta, aunque uno de ellos ya lo vimos, ¿verdad? MF cíclico, aumentada, que ya lo hablamos. Pero ¿qué hacen los beta bloqueadores y los calcioantagonistas, chicos? Los beta bloqueadores, pues el nombre lo dice, ¿no? Bloquear receptor beta, exactamente. Específicamente al beta 1 o al beta 2 adrenérgico. Esto tiene dos vertientes. Una de ellas es disminuir los niveles de AMP cíclico. Y el otro, aunque va de la mano con este mismo, es disminuir los niveles de calcio intracelular. Al disminuir los niveles de calcio intracelular, ¿qué le pasa a la contracción cardíaca? ¿Y a la frecuencia? También. Si el corazón no se contrae tanto y no hace tanta frecuencia, ¿qué le pasa a la cuestión del gasto energético? Baja. Y por ende, ¿qué le pasa al gasto de oxígeno? También baja.
esto sucede, estamos evitando que nunca entre en isquemia. Sin embargo, ya vieron que hay un problema, ¿verdad? O sea, va a llegar una bradicardia. En algún momento va a haber bradicardia, pero si bajaba la contracción, ¿no afectaba también a la precarga y poscarga? O sea, ya va a ser muy poquito volumen que no. Entonces, ahí, ¿qué es el problema con esos fármacos? Que de todos modos van a terminar generando que haya menos gasto cardíaco. Tarde que temprano el uso crónico de beta bloqueadores lleva a una disminución del gasto cardíaco. Es por eso que los beta bloqueadores no son los más geniales del universo. ¿Sale? Ese es el problema. He ahí el meollo del asunto. ¿Cuáles son los mejores? Bueno, vamos a hablar del que sigue, a ver si benefician algo. ¿Qué hacen los calcio antagonistas, chicos? Pues el nombre lo dice, ¿no? Bloquea los canales de calcio, pero aquí hay que tener en cuenta que lo que bloquea específicamente son los túbulos T. Pero esto hace directamente este efecto que acabo de poner aquí arriba. Pero también bloquea los niveles de calcio intracelular de los vasos sanguíneos. Si no hay calcio en los vasos sanguíneos, esto también genera vasodilatación. ¿Y esto qué favorece si hay vasodilatación? Que haya mayor precarga primero y eventualmente mayor gasto, exactamente, gasto cardíaco. Doctor, ¿por qué hay más precarga y mayor vasodilatación y eso? Porque acuérdense que si hay más vasodilatación, ¿qué le pasa a la cantidad de flujo? Aumenta. Aunque la velocidad sea menor, lo cual esto favorece que haya un mayor retorno venoso y favorece que haya más precarga. Ahora sí, quiero que sepan la siguiente frase y dirán, doctor, ¿por qué llegamos a todo este punto? Una de las preguntas que suelo hacer de función de este caso o de estos casos es que, por ejemplo, pongo un paciente con angina inestable y dicen, se le receta un fármaco para disminuir el gasto cardíaco por inhibición del calcio. Solo hay dos opciones, beta bloqueador o calcio antagonista. Preguntaría, si a un paciente le damos un metoprolol, o sea, poner un ejemplo, ¿qué pasa con el inotropismo? Y por consecuente, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? Disminuir. Y a la poscarga, ¿qué le pasa también? Si baja la contractilidad, baja. Ese tipo de preguntas también pueden venir en el examen, porque ese es fisio. O sea, si es de quinotrópico, cronotrópico. Así es. Exactamente. Pero bueno, hasta aquí, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sabes qué es el rollo? Con todo esto, solo les damos la explicación de por qué damos los fármacos que damos, ¿eh? Nada más, ¿eh? Solamente. Pero ahora no decimos cuáles son. Voy a borrar. ¿O van a copiar algo? 5 segundos. 2 segundos. Se me va a olvidar. ¿Ya? Doc, pero, o sea, en el caso de la angina estaba... Sí. ¿Cómo? Ahorita para allá voy. Para allá voy. Aún no hemos dicho la frase mágica del día. No coman ansias. No coman ansias. No coman ansias. Miren. Ahora, ¿qué hemos estado diciendo con todo esto, chicos? Y de hecho es la pregunta del día. ¿Cómo planeo preguntar el manejo? ¿Cuál es más correcto? Normalmente, este manejo que yo les puse aquí, si se fijaron, hay manejos agudos y manejos crónicos. Quiere decir que entonces aquí en la angina estable nos faltó otro manejo, que podría ser los beta bloqueadores o las calcio
Si alguien nota algo raro, puse primero los agudos y luego los crónicos. O sea, lo que se da cuando llega a urgencias contra lo de mantenimiento. ¿Qué voy a preguntar en el examen? No voy a preguntar, o bueno, a ver si pregunto, no sé. ¿Cuál sería el manejo ideal agudo para esta angina estable? Antiagregantes y nitritos. Antiagregantes y nitritos, porque eso va a quitar en ese momento la obstrucción. ¿Cuál sería el mejor manejo de mantenimiento de este paciente? Estatinas, betabloqueadores. Estatinas, betabloqueadores o calcio antagonistas y una aspirina, que es la famosísima aspirina Protect, la de 100 miligramos. ¿Qué otra cosa también lo puedo preguntar? De los siguientes grupos de fármacos, ¿cuál ayuda al manejo agudo? Y pongo antiagregantes, betabloqueadores, calcio antagonistas, yejas. Antiagregantes. ¿Cuál es un ejemplo de antiagregante? Aspirina. ¿Qué otro? Clopidogrel. ¿Y qué más? Y ya. Y ya, ¿no? Básicamente. Ya, está fácil. Ahora. ¿Esto es solamente angina? Estable. Les tengo una buena noticia, porque con la angina inestable y el infarto sin elevación, vamos a ver como síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿sí? Se maneja de la misma manera. Esa es una ventaja al respecto. ¿Quiénes son los fármacos? Tenemos anticoagulante. Tenemos antiagregantes. Nada más que aquí cambia una frase, porque tienen que ser dos antiagregantes. Luego tenemos las estatinas y los nitratos. ¿Cuáles son ejemplos de anticoagulantes, chicos? O mecanismos de acción, de hecho, todo esto. Primero, Heparina. tenemos aquí varios ejemplos, como la heparina, warfarina, y ya, ¿no? ¿Y cuál es su chamba? Disminuir los factores de coagulación, solamente que lo hacen de diferentes maneras. ¿Cuáles son? Uno puede activar a la antitrombina 3 y pues afectar al factor 10 y 2, y el otro afecta a todos los factores dependientes de vitamina K. Pero ambos van a crear el mismo principio. Si no hay coagulación, ¿qué le pasa al trombo? Pues disminuye. Si disminuye el trombo, disminuye la placa. Y si disminuye la placa, disminuye la isquemia. Y si disminuye la isquemia, pues quita el dolor. Ahí está. Los antiagregantes, pues ya dijimos todo, ¿no? Básicamente nos saltamos hasta acá. Estatina, ya dijimos lo mismo. Y va para acá. Y los nitratos, pues ya dijimos, ¿no? El punto es que llegue aquí. Entonces, ese sería el manejo agudo. Todo eso es el manejo agudo, exactamente. Vamos a poner agudo. Y, pues el de mantenimiento, ¿cuál sería? Pues el mismo. Betabloqueadores, antagonistas. ¿Y qué más? Y, pues también podemos dejar nitratos, aunque Nitratos y no son lo mismo. es lo mismo, nada más que actúan en sitios diferentes, pero son lo mismo, esencialmente. Entonces las estatinas aquí es en el crónico, no como arriba, que es el No. agudo. Les voy a decir algo, realmente las estatinas podríamos decir que también son parte de lo agudo, pero es como una cambelacha. O sea, pueden estar en ambos sitios, tanto en agudo como en crónico. Realmente ese no afecta si, por ejemplo, pues si el tratamiento agudo y tuviera que elegir uno donde vienen estos 4 sin estatinas y el otro donde viene estatinas pero le falta uno de los otros 4, pues mejor elijan estos, aunque no tenga estatinas. No es como que afecte mucho tener realmente estatinas.
Pero ese solo se le va a dar para disminuir el colesterol. Ajá, pero según las guías, normalmente dicen que hay que dar estatinas también durante el manejo agudo y durante el manejo de mantenimiento. ¿Por qué? No sé, pero lo dan. ¿Sale? Pero si tuvieran así como que, ay, tengo que elegir entre la opción que me pone anticoagulantes, antiagregantes, nitratos y la que viene antiagregantes, estatinas y betabloqueadores, La primera. pues elige la primera, aunque le falten las estatinas, porque realmente las estatinas pues no son realmente muy útiles para la parte aguda, aunque se den. Es más para la cuestión de la sobrevida, que mejora un poquito la cuestión de que no reincida, no se rompa el trombo y esas cosas, pero así como que directamente parte del manejo agudo, así como que, uy, ¿cómo quito el agudo? No mucho, ¿eh? Pero bueno, y ya, entonces vamos a dejar aquí estos mismos para todo el manejo de mantenimiento. Y nos falta solamente uno. No, pues, ya pusimos infarto aquí, ¿no? Que es síndrome coronario sin elevación. Mejor lo voy a poner literal, ¿no? Cuando tenemos... Ahí está. Infarto agudo con elevación del ST. Vamos a tratarlo exactamente igual en el manejo agudo, solamente que ahora tenemos un fármaco inicial. Y luego, anticoagulantes. Y luego, antiagregantes, nitratos y finalmente, estatinas. O sea, si se fijaron, son el mismo manejo que el de arriba, solamente que ahora se agregaron los fibrinolíticos. Exactamente. Por lo mismo y la otra está ST, ¿no? Con la Exactamente. Entonces, esa sí puede ser una pregunta de examen clásica. ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado en el padecimiento de infarto agudo por elevación del ST? Fibrinolíticos. Todo esto todavía, de nuevo, vuelvo a decir, el manejo agudo. Aunque agudo es una palabra muy fuerte para decir que son las primeras 12 a 24 horas. ¿Qué? ¿Cómo que ya son las casi 7? ¿O no? Faltan 15 minutos. Pero bueno, hasta aquí, chicos. Hasta este punto feliz. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Porque se me acabó la luz. Mande. ¿Este infarto sin elevación del estrés porque puede estar normal o también puede ¿Qué? Lo que pasa es que si lo viéramos desde un punto de vista de vasoespasmo o por obstrucción, diríamos que este todavía tiene una cierta reversibilidad. No voy a decir que inmediata, pero es más fácil de tratar, porque normalmente cuando hay elevación del ST, nos está diciendo, para fin práctico, que esta coronaria ya no solo está afectando la cuestión de la isquemia, sino que ya está lesionando a nivel de pericardio. Entonces ya es un poquito más irreversible y más probable que haya una lesión. Por eso es más importante quitarlo aquí, porque, y para fin práctico, digamos que este está generado por un trombo y este por un émbolo. De ahí la diferencia. ¿Sale? Que sería como lo que lo hace de gravedad. Pero si hablamos de fisiopatología, pues es lo mismo, realmente. No cambia nada. Sería más indicaciones por parte de guías. Mi voz se me va a acabar. Bueno, de infarto, con esto en cuenta y con todo lo de las gastos y todo ese show. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengas que hacer, Roger? Ok. Entonces, yo una pregunta. A ver. Entonces, ¿un angina inestable es un infarto agudo del miocardio? Pues podría decirse, en sentido muy figurado, que sí es un infarto, pero es reversible. Que esa es la clave aquí. Todos los infartos suelen ser irreversibles. Por eso les digo que si no lo tratan a la angina inestable, aunque sea reversible,
al compartir similitudes se puede volver irreversible. O sea, hay una posibilidad de que este no revierta y pase de ser una angina inestable a volverse un infarto. ¿Sale? Bueno. ¿Alguien quiere copiar antes de que le dé vuelta? Guión, luego lo borre. Lo voy a quitar. Creo que podemos ver... Sí, creo que podemos ver insuficiencia cardíaca. No es tan difícil como creen. Pensé. Yo sí. No, este no es. Va bien. Grabando. Dice que hoy lo va a subir. Hay que hacer spam. Ah, ¿verdad? La neta es que si ven la iglesia, yo lo he visto. Y usted no saca los papeles y se dio la y nada más se puso. Ahí está. Ay, mucha información, ¿eh? ¿Quién pensaría que esto se acabaría? ¿Tiene tomar una de atrás, verdad? Ah, bueno. Bueno, pues ya voy a de atrás también. Ahora no, bueno. A ver, chicos, les tengo una pregunta. Con insuficiencia cardíaca. ¿Qué prefieren? ¿Manejo o fisiopato? Porque creo que química no es tan difícil. Porque ahorita, por ejemplo, ir a fisiopato para un grupo selecto de teams, no voy a decir cuál. Y tal vez el de la insuficiencia cardíaca también sería para un grupo selecto. Ajá. O sea, ya lo dije. Chance. Ahí está. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca al final del día? Es la incapacidad de bomba del corazón. O sea que entonces, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco en estos pacientes? Exactamente. De nuevo, volvemos a preguntar, ¿qué factores afectan al gasto cardíaco, chicos? Frecuencia y el volumen. Entonces, si alguno de los dos o los dos están afectados, entonces ¿cómo va a estar el gasto? Pues va, exactamente. En el caso de la frecuencia, es la razón de por qué la mayoría de arritmias generan insuficiencia cardíaca. Y el del volumen, pues lo acabamos de ver, ¿no? El infarto, la hipertensión, una pericarditis, ¿por qué no? ¿Qué cosa? Una valvulopatía. ¿Qué otra cosa podríamos agregar aquí? Una fiebre reumática. Hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta de la insuficiencia cardíaca, pero la clave está precisamente en este proceso. Hay dos factores que el corazón tiene que hacer para poder compensar ese factor. O aumentar la presión o aumentar el volumen. ¿Por qué queremos aumentar uno o aumentar otro? Porque es literalmente aumentar la poscarga o aumentar la precarga. Ambos factores de el volumen sistólico.
sistólico. Si yo aumento la presión, o sea, la poscarga, ¿qué le está pasando a la sístole? Fíjense que poscarga depende de la... ¿Disminuye o aumenta? Aumenta. Pero si al otro lado la precarga sube, ¿qué le pasa a la diástole? Aumenta. ¿Sale? Entonces, en uno se tiene que contraer más y en el otro se tiene que dilatar más. Entonces, si yo aumento la sístole, que es aumentar la poscarga, que es aumentar la presión general, el corazón, ¿qué parte de sus tres estructuras tiene que crecer? Para que haga más fuerza, más contracción. El músculo. El músculo tiene que ser más grueso. Y acá, si yo quiero que se dilate más, ¿cómo debe ser ese músculo? Más delgado, pero más largo. Ambos. Es como más fuerte, ¿no? O más... Eso es lo curioso. Este más grueso técnicamente también es más fuerte. Y este es más delgado, pero más largo. Ambos, chicos, son hipertrofias. Esta se le conoce que es una hipertrofia concéntrica. Y la de acá se le conoce que es una hipertrofia excéntrica. ¿Qué significa eso? Fácil. Si yo tengo aquí, vamos a poner el corazón normal, un círculo. Así se ve el círculo del corazón. Tiene su fibra muscular, su círculo, bien padre. Pero en una concéntrica ahora se ve así. Esto es la luz, donde debería llenarse de sangre. Y las rayitas es el músculo. Entonces, ¿qué aumentó en la hipertrofia concéntrica? Pues el músculo. Ahora la pregunta es, tiene más músculo, pero poca cavidad. Entonces, ¿cómo va a estar la precarga en este caso? Baja. Por el poco paso, ¿no? El poco flujo. Es poco espacio, más bien. No es que no haya flujo, es que más bien no cabe el flujo. No cabe. Dilatación. Sí. Y acá, fíjense, mismo círculo gigante, Claro. pero ahora, fíjense, la luz y el músculo. Ese es el músculo. Entonces, chicos, ¿ya vieron? No, pero entonces, ¿por qué la precarga disminuye en la parte de arriba si, por ejemplo, cuando hay mucha vasoconstricción, en realidad aumenta la presión? Esto es el músculo cardíaco, ¿eh? O sea, esto no es la hipertrofia de la arteria, ¿eh? Esto es del corazón. O sea, acuérdense que el corazón, si lo viéramos de esta manera, así, de esta manera, acuérdense que tenemos 4 cavidades. Siento que lo voy a tirar. Ahí está. Listo. Entonces, se supone que cuando se está llenando, esto debe de estarse expandiendo para que luego este músculo se contraiga y lo envíe. Entonces, ¿qué pasa si hay una hipertrofia concéntrica? Hay más músculo, pero poca zona de llenado. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que no importa cuánto líquido caiga, simplemente no cabe. Entonces, ¿qué va a pasar con ese líquido? Pues tiene dos. O se regresa o late con más frecuencia. Solo tiene dos sopas. Que se regrese el líquido o que empiece a latir con más frecuencia. Y ese es el problema del de aquí abajo. Tiene mucho espacio, está muy dilatado, pero tiene poco músculo. Entonces, ¿qué le pasa a la poscarga de este lado? No avienta nada, nomás está acumula. También puede aumentar la frecuencia, pero sin contractibilidad, ¿de algo sirve? No. Exactamente. Con eso en cuenta, cuando tienen este proceso, a esto se le conoce como disfunción diastólica. Y a esto de acá, como disfunción sistólica. Mayor dilatación. Mayor dilatación.
¿Está bueno? Debajo de precarga. Sí, es dilatación. No puede ser. Ay, bueno. Lo voy a. Uy, Dios mío. Voy a poner letra bonita. A ver. Ya, dilatación. ¿Sale? Uy, terribles. Terroríficos, ¿eh? Muy bien. Ahora sí. ¿Por qué les puse esto, chicos? Resulta y resalta que según el tipo de disfunción es la fracción de eyección que vamos a tener. Si ustedes tienen disfunción diastólica, pero tienen suficiente frecuencia y poscarga, normalmente la FEBI de este caso es una FEBI conservada. Y si no se contrae y no envía nada y todo se estanca, normalmente tiene una FEBI reducida. Y eso define el tratamiento. Una FEBI conservada se está dando porque está aumentando la presión, el esfuerzo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que deje de esforzarse. Y eso es quitando la causa de base. Si lo está generando una hipertensión, tratamos la hipertensión. Si lo está generando una angina estable, tratamos la angina estable. Si tiene fibrilación auricular, tratamos la fibrilación. Entonces el tratamiento, aquí lo vamos a poner, es tratar la causa. Pero para eso en el examen nos va a poner más de que tiene esto, o sea, que Sí. le das, o sea, no de... Ajá. Más bien te digo, el paciente tiene de base hipertensión y le sale que tiene FEBI conservada. Primera pregunta que hago, ¿qué disfunción tiene? No, ¿qué disfunción tiene? ¿Diastólico? Disfunción. ¿Qué tipo de hipertrofia tiene? Si tiene hipertensión y FEBI conservada, ¿cuál es el manejo? Manejo antihipertensivo. YECAS, ARA2, calcio antagonistas, diuréticos tiazídicos, etc, etc, etc. Pero en el de acá abajo, esto. Entra algo que vieron, me espero, que se llaman los 4 pilares. Que son los antagonistas de la aldosterona, son los beta bloqueadores, son el ARA2 con el, ¿cómo se llama? Bueno, con los inhibidores de la nefrilicina, más fácil. Y los inhibidores de la SGLT2, que es lo de los diabéticos. Pero hay un fármaco en común que le podemos dar en ambos para el tratamiento sintomático, que se da tanto para la hipertrofia concéntrica como excéntrica, y son los diuréticos de ASA. Chicos, cuidado con eso de los diuréticos de ASA, porque esos no son para tratar el problema de la hipertrofia, son para tratar solamente los síntomas, exactamente. ¿Sale? Y pues ya. Hasta aquí, chicos. Hasta este punto maravilloso donde ya pasaron casi 2 horas. Increíble. ¿Dudas, preguntas, comentarios, mensajes, quejas, apoyo? ¿Quién tiene dudas? Los antagonistas de aldosterona. Es spironolactona. ¿Qué es el por qué? Ok. Si aumentamos la sístole, quiere decir que está aumentando el esfuerzo. Entonces estás aumentando la masa muscular. Entonces tienes mucha masa, pero poco espacio para dilatarte. Si no te dilatas, no hay precarga. Y acá abajo, puedes dilatarte mucho, pero poco músculo para volverse a contraer. Entonces baja la poscarga. Por eso, si la poscarga baja, afecta la sístole. Como viste aquí, si la poscarga sube, sístole sube. Si la precarga sube, diástole sube. Si la precarga baja, diástole baja. ¿Sale? Entonces esto sí va de la mano. Precarga va de la mano con diástole. Y poscarga va de la mano con sístole. ¿Qué dice los de ARA2 más inhibidores de qué? De la nefrilicina.
que es un nombre rarito. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Me disocié. ¿Qué es FEI? Facción de eyección ventricular ventrículo izquierdo. ¿Y cuál fue el fármaco que dijo que nada más aliviaba los síntomas pero que no era tratamiento? ARA2. Diuréticos de ARA2. En el de abajo. Para ambos. Para ambos. Para ambos. Porque síntomas, ya saben cuáles son los síntomas característicos, ¿verdad? Disnea. El paciente viene con disnea. Si el caso casi les dice disnea, el caso es una insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué más nos puede guiar? Edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, etc, etc, etc. ¿Sale? Muy bien. Bye. Bueno. Para la última, para febre reducida. Este, inhibidor de la SGLT2. Tal vez, porque ya superamos el tiempo de hoy. Tal vez, y solo tal vez, el jueves pueda darles otra asesoría. ¿Ya sí? Sí, pero les aviso, porque más bien tiene que ver de que tan bien o mal vaya de las con mi otro pendiente. Pero les aviso. ¿Sale? El modular. Dependiendo que tan bien o mal vaya haciendo su modular, ¿ves? En plural, les aviso si puedo dar otra asesoría más. ¿Está bueno? O sea, grupal. Para los demás, pues los veo individualmente otro día. Ya, vais. Corran por tu vida antes de que